Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en mi Instagram, @solución.final, y correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y de la plataforma digital Magic TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a abordar un tema bien interesante. Se trata del acto de imputación formal en la legislación penal venezolana. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo una investigación penal abierta en una fiscalía de Barquisimeto. He ido varias veces a revisar mi caso, pero me indican que no puedo verlo hasta que me llamen al acto de imputación. Estoy preocupado. ¿Qué debo hacer para defenderme? Roberto, gracias. En la última reforma que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal en septiembre del año 2021, se introduce todo lo relacionado al acto de imputación formal, específicamente en el artículo 126A del mencionado código. El acto de imputación formal no es otra cosa pues que es una facultad que es exclusiva del Ministerio Público en los delitos de acción pública, que indica que siempre que exista la probabilidad objetiva de responsabilidad sobre un individuo que haga presumir que es autor o partícipe de un hecho punible, pues se puede ser llamado a la sede fiscal y hacerle una exposición de esos hechos que se le están imputando para que él ejerza su defensa. El acto de imputación formal pues tiene su fundamento en el artículo 49 constitucional, pues que establece que toda persona tiene derecho a que se le indique cuáles son los cargos que pesan en su contra o de disponer de tiempo suficiente para ejercer su defensa. Tiene su fundamento igualmente en el artículo 127 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado pues con los derechos del imputado y con la obligación que tiene el fiscal del Ministerio Público, pues de una vez que el imputado esté en sede fiscal, pues de advertirle todo relacionado con el precepto constitucional. La figura de la imputación en fiscal pues ha sufrido algunas modificaciones desde que entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en el año 99 hasta la fecha. Hoy día pues se han disipado todas las dudas porque tiene un capítulo especial relacionado a cómo es el procedimiento y cómo se debe hacer. Aún así, en los delitos graves, la imputación se debe hacer en sede fiscal, pero en los delitos menos graves, por ser un procedimiento especial, se sigue realizando en sede judicial. Vamos a conversar con un abogado especialista en Derecho Procesal Penal, quien se conecta con nosotros vía online desde la ciudad de Caracas, con quien vamos a tratar este tema. Él nos explicará, a través de su experiencia profesional, que es bastante, cómo es el procedimiento que se debe seguir para imputar, qué es lo que significa la probabilidad objetiva de responsabilidad, qué debe hacer un ciudadano que se le violenten todos los derechos constitucionales al momento del acto de imputación, cuál debe ser la actuación de los abogados defensores y la importancia de conocer el caso antes de ir a un acto de imputación. El abogado debe tener una estrategia, debe conocer cuáles son los elementos ciertos pues, que tiene el Ministerio Público en contra de su representado. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado experto en Derecho Procesal Penal. Se trata del abogado David Terán Guerra, egresado de la Universidad Santa María, litigante especializado en juicios penales, con estudios de posgrado en Derecho Procesal y Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela, especialista certificado en delitos
financieros y legitimación de capitales. Conferencista e invitado muy especial de la noche. Bienvenido el abogado David Terán a Solución Final. Muchas gracias, gracias a Promar por la oportunidad, al programa Solución Final y a ti por la oportunidad de compartir en este programa tan prestigioso. De verdad que para mí es un gusto. Bueno, y para nosotros también es un placer tenerte, David, porque sabemos de tu trayectoria en el área de procesal penal. Hoy vamos a conversar acerca del acto de imputación formal en la legislación penal venezolana. Todos sabemos que esta figura jurídica pues, ha sufrido varias modificaciones desde que entró en vigencia pues, con el Código Orgánico Procesal Penal. Esas modificaciones creo que han desvirtuado la esencia de la imputación formal. Sabemos que en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal pues, se introduce el artículo 126A, donde se explica cómo debe ser el procedimiento de la imputación formal. En muchos casos, y es una opinión personal, David, es un saludo a la bandera. Yo quiero que tú inicies la conversación de la noche de hoy explicando un poco pues, qué significa imputación formal y cómo han sido los antecedentes históricos de esa figura legal dentro de nuestro ordenamiento penal venezolano. Claro que sí. Mira, principalmente la imputación forma parte de un descubrimiento cuando empezó el Código de 1999, esa imputación que hace el Ministerio Público, que la separaron del juez de la declaración indagatoria del extinto sistema. Y a partir de ese momento se creó como una especie de contexto excesivo de garantismo. Y se abusó mucho de esa condición de imputado antes de hacer cualquier cosa que pudiera adherir al proceso a una persona que está siendo investigada. Se hablaba de imputación formal, se hablaba de imputación indirecta, imputación residual. Hay muchas fórmulas que se desarrollaron jurisprudencialmente. Ante este, yo le llamo como el destape, ¿no? Como un exceso de un libertinaje con el tema de las nulidades, empezaron a limitar el tema de la imputación y el acto de imputación como tal. Y dio como resultado en el año 2017 una sentencia que es la 537 del 12 de julio de 2017, en la cual se creó un acto único de imputación judicial. A través de un obiter dictum y la Sala Constitucional invadiendo competencias de la Asamblea Nacional o del órgano del Poder Legislativo, creó una norma procesal que está por Constitución, está reservado única y exclusivamente al Poder Legislativo. En este acto se creó entonces una situación que reprodujo el sistema sumarial inquisidor de aquella época del Código de Enjuiciamiento Criminal de hace muchísimos años que habíamos superado y ese fantasma nos volvió a alcanzar, ¿no? En este momento simplemente no tenía nadie acceso a ningún tipo de actividad que haga el Ministerio Público hasta que no se hiciera la imputación formal en el tribunal. Este exceso realmente generó un punto de quiebre en el sistema, porque eso transformó el sistema acusatorio y lo llevó entonces al control judicial, y cuando el acto de imputación es un acto que depende exclusivamente del Ministerio Público. Siempre ha sido así, la Sala lo ha dicho, lo ha referido infinidad de veces en sentencias, o sea, tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal. Fíjate, yo contra esa sentencia introduje un recurso de colisión de normas, porque yo decía que esa norma primero era inconstitucional, porque es una antinomia intraconstitucional entre el artículo 49, el 26, un montón de artículos, esa norma que crearon ellos, aparte que invadía la competencia del Poder Legislativo, y adicionalmente solicitaba que estableciera que la imputación era un acto que tenía varias fórmulas. La primera son tres elementos fundamentales. Existe la imputación formal, una imputación indirecta y la imputación judicial que habían creado con esta norma y que adicionalmente es consecuencia de dos elementos fundamentales. Uno era una sentencia que la 526 del año 9 de abril del año 2000, que decía que cuando una persona la detienen, en el momento que la detienen, lo presentan al tribunal, la detención es legítima y la imputación es lo que es el tribunal en ese momento. Entonces ya eso era como una imputación judicial. Entonces son parte de los precedentes. Y el otro, el 356 de los procedimientos especiales, que establece que hay una imputación judicial. Ahora, esa imputación judicial que aparece en ese procedimiento
es producto de que la persona la citan para presentarlo en el tribunal cuando ya ahí está casi que concluida la investigación y en ese momento le dan la oportunidad de comprender los hechos y qué es lo que hay. Entonces, al comienzo, ya después de este breve, de esta introducción, vamos a tratar de entender un poquito, cuando hablamos de imputación, hay que conceptualizar ciertos elementos fundamentales. El primero, el proceso tiene como finalidad la obtención de la verdad, eso dice el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la verdad se establece a través de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? A mí nunca me ha gustado esa concepción retórica persuasiva de la teoría del caso, de la prueba, que hay que convencer al juez y la prueba está dirigida a convencer al juez y no importa la verdad procesal no importa sobre la verdad material. Sí. La verdad tiene que ser una verdad sin adjetivo. O sea, no podemos adjetivar el Es concepto verdad. de verdad, porque la verdad es una fórmula que va más abajo todavía. Me gusta sobre este concepto hablar de filosofía analítica, ¿no? El concepto de hecho, traerlo de la filosofía analítica al campo del método de epistemología del conocimiento. ¿Qué significa todas estas cosas? Básicamente que un hecho es un acontecimiento que sucede en la realidad. Por ejemplo, es un hecho, es un sustantivo que lo vamos a predicar con una acción. La mesa es un objeto, es blanca, es un hecho. Claro. Realmente esa es la forma más básica. Y si confirmamos que la realidad de que la mesa es blanca, la corroboramos a través de los medios de prueba, podemos decir que ese hecho es verdadero Claro. y porque está corroborado. Eso es un elemento fundamental del cual tenemos que partir para poder entender para qué sirve la imputación o qué es la imputación, porque más allá de leer artículos y entender la fórmula sacramental del código, estas cosas, Sí. tenemos que entender la sustancia. ¿Qué estamos haciendo con la imputación? Entonces, fíjate, uno de los elementos principales es que existen hechos específicos y existen hechos genéricos. Los específicos Ujú. son los que se deben probar, los genéricos son los que forman parte de la norma sustantiva. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando vamos a la imputación, el Ministerio Público debe tener una hipótesis, es decir, debe presentar una idea a través de la cual se pueda tener una probabilidad objetiva, como dice el código, una probabilidad Ujú. objetiva de que esos hechos sucedieron. Pero, ¿qué significa esto? Básicamente, Explica qué es la probabilidad objetiva, porque eso también trae mucha sí, claro, confusión. claro. Mira, yo sobre este punto me gusta partir de un elemento, de un punto de origen. Hay un libro que se llama Pruebas sin convicción de Jordi Ferrer. Él es profesor de la Universidad de Girona, el jefe de cátedra de cultura jurídica, tiene un máster en razonamiento probatorio. Y él en ese libro establece unos parámetros para comprender la idea de probabilidades, de los estándares de prueba y todas estas cosas. Porque lo que nosotros tenemos hoy día como concepción de prueba, de probabilidad objetiva, es simplemente lo que crea el funcionario público. No existe un Claro. estándar que refiera qué significa eso, cómo Ujú. lo controlamos, cómo existe un Claro. control intersubjetivo para eliminar el error. ¿Qué significa esto? Dame tus razones. Si no me Sí, explicas tus correcto. razones, tú no puedes explicarlo. Entonces, los hechos deben estar descritos, pues no es simplemente enunciar un acta. El acta Claro. policial de fecha tal que dice tal cosa, no. ¿Qué hechos de esa acta tú extraes y cómo tú vas a encadenar cada uno de los hechos para lograr entonces una conclusión? ¿Y qué es probabilidad objetiva? Entonces, vamos, la probabilidad objetiva es el deber de expresar racional y lógicamente, de forma coherente, con todos los elementos que existan en la investigación. Vamos a decirlo más sencillo. Eh, Hay que explicar si la mesa es blanca, cómo llegamos a la conclusión de que tiene esas características. Hicimos una experticia de cromatografía, le tomamos una fotografía, utilizamos las máximas experiencias de sentido común para calificar como garantía. Puede ser que las máximas experiencias para hacer una puntualización, más allá de ser una fórmula que ponen como una coletilla en las expresiones, hay un filósofo que se llama Stephen Tullmin, cuando habla de la teoría de la argumentación, él expresa que la máxima experiencia es una garantía de que lo que estás afirmando es lógico. Por Claro. ejemplo, ¿qué significa esto?
la mesa es blanca, yo tengo la mesa, es un objeto, el objeto no es objeto de prueba, a menos que se esté cuestionando su existencia. Si no se cuestiona su existencia, la mesa lo podemos entender todo. El color, lo que está predicando ese objeto, que es blanca, le vamos a realizar unas pruebas y algunas determinaciones para traer al proceso esa característica, y podríamos decir que cualquier persona promedio que tenga visión aceptable, o sea, que no sea ciego o que no tenga un Claro. problema de visión, puede reconocer el color blanco porque es un color primario. Y podríamos decir que si yo a través del método de observación veo la mesa y el color es blanco, yo puedo afirmar que es blanco, porque Claro. todo el mundo sabe que es el color blanco. Eso es más o menos, así funciona un poco el razonamiento. Entonces, fíjate, la probabilidad objetiva, ¿cómo se traduce? ¿Cómo traducimos esto? Hay unos artículos fundamentales del Código Orgánico que Ujú. deben ser considerados cuando hablamos de imputación. Evidentemente, el más importante es el 49.1 de la Constitución, Claro. que es el punto de partida para todo esto, ¿no? Porque ahí dice que la defensa se debe garantizar en todo estado del proceso y de la investigación. Entonces, aquí no hay, esas vueltas que le han dado para limitar el derecho a la defensa son Sí. inconstitucionales, punto. Entonces, Así. vemos el 126, cuando entramos al 126 consideramos entonces que hay un delito, pero ese delito tiene que estar, volvemos otra vez, tienen que haber hechos específicos que se acomoden al hecho genérico de la norma para poder entonces establecerlo. Y esos hechos deben ser, como dice el 127 de ordinal primero, expresados de forma específica y clara acerca de lo que los hechos que se le imputan. O sea, y Ujú. adicionalmente unimos el 126A con el 127.1 y el artículo 133. Esas tres normas nos dan el contenido y lo tenemos que unir al artículo 13, por supuesto, ¿no? Que es Claro. el que establece que es el medio a través de los medios de la verdad. Estos nos dan un mapa de qué debería ser o cómo debería ser una imputación. Porque la imputación define el objeto de lo que el fiscal va a investigar y como resultado va a producir un acto conclusivo. Entonces, el punto acá es que la imputación puede entonces debería estar definida en términos claros de cuáles son los hechos, de si esos hechos tienen soporte, los estándares de pruebas, que es el libro de Jordi Ferrer, habla de estándares de pruebas en varios niveles. En este nivel es muy básico porque es simplemente un juicio de verosimilitud. O sea, Claro. es lógico y es razonable hablar de una probabilidad. Entonces, la probabilidad objetiva es una probabilidad lógica y razonable de que pueda ocurrir lo que el fiscal está diciendo. No debería existir duda de que los hechos existen cuando se hace una imputación, porque si hay duda de que los hechos existen, el fiscal está fallando a su deber. No debería existir duda de que hay por lo menos algo racional y lógico de que la persona participó, es responsable o tiene de alguna manera, hay un elemento que indica que esa persona voluntariamente o por negligencia actuó y causó un efecto jurídico que se acomoda a la norma sustantiva. Para resumir, primero tenemos que la definición de las hipótesis, luego tenemos que esas hipótesis tienen unos enunciados que son los hechos que se van a corroborar con las actas que indican cada uno de esos hechos, y luego asumimos que sacamos una conclusión y esa conclusión observamos si coincide o no coincide con la norma sustantiva. Sencillo. Estaba manejando un carro, la persona estaba manejando el carro, sí, hay pruebas de que estaba manejando el carro, sí, chocó el carro, sí chocó el carro. Se tomaron las fotos, verificaron que el carro chocó, sí. Hubo un accidente, una persona, falleció una persona, sí. Ok, esos hechos no deberían estar controvertidos, porque si están controvertidos, la imputación carece de probabilidad Claro. razonable, para probabilidad objetiva. Ahora, después de eso, entonces vamos a discutir si la persona cuando estaba manejando cumplió con las leyes, no cumplió con las Claro. leyes, que hay responsabilidad directa, no hay responsabilidad directa. Aquí el tema es que cuando a una persona se le enfrenta a un proceso, el fiscal tiene que ser lo suficientemente responsable para entender que no puede causar el daño que ocasiona y el estigma que ocasiona un proceso penal. Eso tiene que acabar. La fiscalía no puede seguir imputando y trayendo personas a procesos para afectarlos simplemente porque pueden. El único elemento aquí es porque pueden. Qué Y horror. antes
al hacerlo ante el tribunal, había gente que decía, bueno, está bien, pero el tribunal puede entonces hacer un análisis de probabilidad, si es o no es posible la imputación. No, La imputación no debería estar controlada, claro. salvo por eh, una consecuencia posterior al hecho de imputarlo. Yo te oigo, David, atentamente a lo que estás explicando. Bueno, entonces me da muchísima más indignación, o sea, revisar hechos que han pasado muy en el estado Lara, por lo mínimo, donde nos desenvolvemos, donde se ha violentado absolutamente todos los derechos de los imputados y a sabienda, como dices tú, que el Ministerio Público, simplemente por el día tener el poder. Por ejemplo, y con esto nos vamos a ir un corte, eh, es muy fácil que el Ministerio Público, pues a través de un tuit, diga, bueno, mire, vamos a imputar a una persona por el delito tal. Y eso es bastidora para que entonces el Ministerio Público, en el estado en donde estén ocurriendo los hechos, pues libre órdenes de aprehensión. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que el tribunal lo avala. Porque se supone entonces que si el Ministerio Público es el que está en la obligación de iniciar la investigación con estos elementos que tú te estás refiriendo, pues, y no están dados, el Tribunal de Control es el que tiene la obligación, pues, de garantizar que se cumplan los derechos del imputado, situación que tampoco se da. De verdad que esto es muy lamentable, pero bueno, esta es la función de este programa, porque tú expliques, porque sé que es una persona que tienes mucha pericia, y pues todos los abogados que nos escuchan esta noche, porque sé que todos nos están escuchando, pues entonces empecemos a hacer cada quien su trabajo. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos en la ciudad de Caracas vía online con el abogado David Terán acerca del acto de imputación en la legislación penal venezolana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas vía online con el abogado David Terán Guerra acerca del acto de imputación en la legislación penal venezolana. De verdad que te oía atentamente tu exposición y bueno, suscribo cada una de las palabras que dice. Y estos programas tienen un gran interés porque, bueno, como te dije, muchos son los abogados que están esperando este tema y bueno, yo sé que hoy van a salir con bastante conocimiento para que podamos por lo mínimo hacer nuestro trabajo de defensores en el Ministerio Público. Vamos ahora a adentrarnos un poquito cuál es el procedimiento del acto de imputación. O sea, cómo se inicia, qué es lo que tenemos que hacer, dónde se da. Vamos también a diferenciar, David, la imputación en los delitos graves con la imputación en los delitos menos graves. Porque también hay como Ok, que una confusión en la sede de cada uno donde se realiza. ok. Quiero cerrar el primer ciclo con una idea, ¿no? Existe eh, un tema decidendum que es lo que es el objeto de la investigación. Es decir, básicamente, cuáles son los hechos y cuál es la hipótesis del Ministerio Público sobre los hechos de lo sucedido. Uh -huh. Esa hipótesis se le presenta a la persona cuando se hace la entrevista de imputación y la persona tiene la oportunidad de dar su versión de los hechos. Esto es importante porque muy poca gente entiende el significado de esto, ¿no? ¿Para qué es la imputación? Es para que te defienda. Claro. Es la verdad. Más allá de un formalismo, más allá de saber cuáles son las pruebas que tienen, siempre va a depender de la estrategia que tengas y la estrategia procesal, sustantiva, el cliente es culpable, es inocente, a criterio del abogado. Evidentemente, el abogado va a tratar de ganar el caso, ¿no? Que este es el Claro. punto. Y los elementos que se van a confrontar con lo que dice el fiscal va dirigido a eso. Sin embargo, la gente considera usualmente que la imputación es algo grave que va ahí en contra Sí. de la persona, porque así se nos ha vendido, al final es como que ahí viene el coco, ¿no? Uh -huh. Este es el momento en el que el coco llegó y te va a comer. Ahí viene el lobo Sí. y es el día que llegó el lobo. Y no Así es es. así, es la oportunidad de entender cuáles son los hechos del objeto de la investigación, la oportunidad de ejercer control interno y control externo de los actos procesales de la investigación, poder agarrar y decir, mira, este allanamiento se hizo sin orden, que yo no sabía que eso había pasado, esta intervención telefónica fue producto de una acción ilegítima, o las famosas actas en labores de inteligencia. Sí. Cuando un acta diga labores de inteligencia, toda esa información es nula, porque esa información no está autorizada. Entonces, es la oportunidad de tener acceso, ejercer un control, y ahí es donde viene el juez del control de garantías, ¿no? Que es el juez de control. Claro. Básicamente, el juez de garantías, tú le presentas un control judicial de este tipo de cosas y pides que se anulen las pruebas que puedan ser anulados, los elementos de convicción o los elementos de investigación, las actas de investigación. Y todo esto nace del momento de ese acto de imputación, que puede ser un acto formal,
en la sede del Ministerio Público, conforme al 126-A, con los requerimientos del 133, que es el contenido del acta pormenorizada, los hechos, garantizando los derechos del 127.1, que es la expresión clara, suscrita, sustanciada de todo y cada uno de los hechos, los preceptos jurídicos aplicables, el derecho de ponerte de tus garantías a no declarar, si quieres declarar, no declarar. Pero fíjate, para más o menos aterrizar esta idea en algo más digerible. Una persona es indicada o es señalada en una investigación de haber matado a la esposa. La mató a puñalada y se escapó y la mujer está en la casa muerta en el apartamento. El señor de repente llegó de viaje y pum, lo meten preso y lo presentan en el tribunal porque él estaba evadido y no sé qué más. Lo vieron en la casa, esa es su casa, es su esposa, X. Cualquier cantidad de elementos indicados. Cuando lo imputan, él dice, un momento, pero es que yo estaba en España a la hora que sucedieron los hechos, estaba dando un programa de televisión que fue grabado en vivo y yo estaba fuera del país. Es imposible que yo haya cometido este delito. Entonces, esta es la importancia, el significado práctico de la imputación y de la oportunidad de explicar tu hipótesis. Entonces, Claro. tenemos una hipótesis de cargo y tenemos una hipótesis alternativa. Mientras más hipótesis alternativas se confronten con la hipótesis de cargo, que es la del fiscal, y se vaya desechando, corroborando o refutando cada una de las hipótesis, vamos a acercarnos a los hechos verdaderos, que es con lo que hablábamos al final, al principio en la primera parte. Entonces, si entendemos esto, entendemos que la confrontación de las hipótesis alternativas, mientras más hipótesis alternativas existan sobre los hechos, más probabilidad tenemos de llegar y alcanzar la verdad. Claro. Y esto es el significado de la imputación. Más allá de crear derechos, de las garantías, de todas estas cosas, que básicamente es hacia donde siempre se ha dirigido la jurisprudencia, porque pareciera que nos tienen que explicar que tenemos derecho. Y la jurisprudencia tiene que decir, sí, tienes derecho, y ese derecho yo te lo ratifico. Y pasan 50 años y están diciendo lo mismo, como si todos los años hay que decir lo mismo. Claro. Es absurdo. Mira, pero quiero tomar... Ya, déjame, disculpe que te interrumpe. Yo te estoy oyendo. Tú estás hablando de la importancia, pues, de la imputación, y es verdad que la gente le tiene mucho miedo. Claro. No, es que es tan importante, fíjate, si de verdad el Ministerio Público hiciera realmente el trabajo, tendríamos que entonces, lo ideal sería que todo el mundo fuera el acto de imputación, porque es que vas a trabajar menos. Si tú tienes una hipótesis, Ministerio Público, y tú tienes la tuya, entonces es mejor revisar la tuya con la mía y una que sea cierta. Pero lamentablemente aquí es todo lo contrario, porque también, como te digo aquí, dijiste una cosa al inicio del programa, es el poder. El poder del Ministerio Público lo ejerce a costa de lo que sea. Sí, en Estados Unidos hay una experiencia fabulosa que a mí me fascina, no es igual porque es para los procesos civiles y otras cosas, pero es algo, a mí me fascina, se llama el Discovery. El Discovery básicamente es cada una de las partes, es un proceso donde se reciben pruebas, donde se reciben declaraciones bajo juramento, no es el juicio, no estamos en juicio, hay una persona que está, no sé si alguna vez ha visto un programa de esto donde hay un funcionario del tribunal que está sí. Un taquígrafo, que está grabando la comunicación y básicamente están descubriendo cuáles son las pruebas. Yo te doy mis pruebas, tú me das la tuya. Eso es el acto de imputación. Yo te digo mi hipótesis, tú me dices la tuya, tú me das mis pruebas, yo te doy las tuyas. Es el momento, a partir de las pruebas, tú no puedes aportar pruebas si no sabes de qué te estás defendiendo. Entonces, a partir de ese momento, el imputado y la defensa tienen la posibilidad de defenderse, traer elementos de prueba para desvirtuar precisamente la hipótesis. Mi hipótesis alternativa tiene mejores pruebas que la hipótesis del Ministerio Público. ¿Qué significa eso? Que existe una duda más allá, una duda razonable de que la persona es inocente, la presunción de inocencia. Yo tengo mis reservas con los conceptos de carga de pruebas, presunción y estas cosas, porque para mí es diferente la idea de razonamiento probatorio con el tratamiento que se le ha dado a la presunción de inocencia, pero eso lo hablamos otro día. Claro. Sin embargo, quiero traerte a colación dos sentencias que son fundamentales para entender el tema, más allá de referirnos al contenido profundo de cada una de las sentencias. Pero hay dos sentencias. La primera es la 276 del 20 de marzo del 2009 y la segunda es la 754 del 9 de diciembre de 2021. Esta sentencia hace un resumen bastante amplio y bien condensado de la idea de imputación, el significado de la imputación, para qué se hace la imputación,
y todas estas cosas. Sin embargo, en ambos casos tenemos un problema, que hay una idea de calificación del mérito de las pruebas que va a ser absolutamente eh, subjetivo, ¿no? Entonces, al ser subjetivo es lo que el fiscal cree que Sí. es el delito y los hechos, y después eso pasa al juez, y el juez dice, bueno, mira, ellos usan una palabra, el tribunal usa una palabra que se llama pronóstico de condena. Ah, sí. El pronóstico de condena básicamente es un elemento de verosimilitud de que exista la probabilidad lógica racional de condena, ¿ok? Pero básicamente probabilidad objetiva es que existan evidencias que justifiquen racional y lógicamente que los hechos existen. Claro. Punto. O sea, ese es el principio fundamental. Y tu tesis de defensa o tu hipótesis alternativa debe tener el mismo principio. Porque si tú presentas una hipótesis irracional y lógica que no tiene justificación, tu defensa no tiene mérito. Al no tener mérito, no tienes cómo defenderlo. Claro, por supuesto. Esos son elementos, son posiciones fundamentales para poder avanzar ahora sí ya al tema de las formalidades, fíjate. Después de la decisión, después de la reforma del año 2021, el 17 de septiembre del año 2021, se dimitieron dos circulares de la Fiscalía General de la República. La primera, dos del 15 de noviembre, ambas. La primera es la 032-2021 de la Dirección General y la otra es la 031 y la 032. ¿Okay? La 031 básicamente dice que hay que pedirle todos los expedientes de las imputaciones judiciales para que los devuelvan a la Fiscalía. Okay. Es una instrucción a todos los fiscales superiores y los presidentes de circuito. Ya no hay imputación judicial, ahora devuélvemelo. Que era la sentencia 537, que fue, gracias a Dios, a este artículo, se aclaró el panorama y se acabó el tema judicial, porque se transformó esa sentencia transformó el acto de imputación en una emboscada. Sí. Llegaste al tribunal, te quedas preso. Así Puso la 537 para notificarte y la 526 para decir que si tú estás aquí, yo te puedo dar preso por cualquier vía y con esto se subsana cualquier vicio de inconstitucionalidad. No. O sea que la antinomia constitucional la generó la sala constitucional. El intérprete de la Constitución dejó sin efecto la Constitución. Qué horrible. O sea, es una locura. Pero bueno, una locura. Eso es lo que tenemos. Claro que sí. Y la circular 32 refiere ahora sí claramente, que la imputación se hace en la sede fiscal. Fíjate que hay algo interesante. Si la persona no va con la idea de contumacia, el fiscal general pide un mandato de conducción, no pida la privacidad de libertad. Imagínate. Dice, después, citado 3 veces, recobra vigencia el mandato de conducción, como si hubiese estado sin vigencia. Eliminado, ¿no? Ay, qué horror, sin de vigencia. verdad. Pero bueno, qué horror. Está bien, esas son cosas de nuestra fauna, pero sí. Más allá de eso, tenemos aquí el acto de imputación comienza a correr el lapso de los 6 meses, más o menos como un instructivo sencillito del tema de la imputación. Lo importante es que en el caso de los delitos ordinarios, porque la contumacia está definida en los delitos especiales. La persona no fue a las citaciones, no atendió las citaciones del tribunal, y el concepto de contumacia está referido como una institución dentro del código, y está absolutamente claro, y no sé por qué los tribunales inventan cada vez que van a hacer algo como eso, ¿no? Si ya está definido en la ley. Por desconocimiento. Sin embargo, sí, bueno, estas dos, sí, que es difícil no decir, no, que tengo que decirlo. Mantenerse objetivamente con este tema, porque de verdad que no. Te deben traer, mira, una citación como esta, básicamente te identifica la persona, el lugar, dónde va a ser la imputación, para que eso vaya al tribunal y pida, entonces esa citación te dice, váyanse al tribunal para que nombre a un defensor y que con eso véngase para acá luego, con su copia certificada y presente. ¿Cómo se debe hacer? Esto es para los estudiantes, las personas que no saben y los abogados que no litigan penal, porque los penalistas lo sabemos hacer, lo hacemos siempre. Presentas una solicitud en la oficina distribuidora dirigida a un tribunal de control, donde se solicita la designación de un abogado para la defensa, ¿ok? Identificas el abogado, identificas el nombre, la cédula, el INPRE, el teléfono y una dirección.
y eso pasa al Tribunal de Control. El Tribunal de Control hace una audiencia con el imputado. Estamos hablando de una investigación normal, un acto de imputación, una investigación sin detenido, ni nada, un proceso natural de investigación, ¿ok? La persona se presenta ante el tribunal, que puede ser cualquier tribunal de control, no necesariamente tiene que haber una prevención, y no crea una prevención para el caso, o sea, no es el tribunal de la causa, porque simplemente es un trámite, una incidencia, y la persona se presenta, se levanta un acta, y el abogado se juramenta. ¿Qué significa que se juramenta? Se transforma en un funcionario conforme a la Constitución, que forma parte del sistema de justicia, ¿ok? El abogado privado. ¿Okay? Igual el abogado, la defensa pública igual tiene que juramentarse, aceptar el cargo, aunque un defensor público ya está juramentado, pero debe igualmente hacer un acto de juramentación, porque la juramentación es específicamente para este caso específico, es la juramentación, ¿ok? Bajo este concepto, con ese legajo se piden copias certificadas o como sea, el trámite que le dé el tribunal, o le entrega de una vez, se le entrega el original, se dirige a la fiscalía, la fecha y la hora. Esto tienen que hacerlo por lo menos 2 o 3 días antes del tema, ¿no? Van a la fiscalía. Yo siempre sugiero, ¿ok?, que se presenten a la fiscalía con la juramentación 2 o 3 días antes de la imputación y pidan acceso a las actas. Claro, sí, así es. Si el fiscal no le da acceso a las actas, vayan al tribunal y soliciten un control judicial y denuncien la violación del derecho a la defensa. Porque ustedes la imputación no puede ser una emboscada donde tú llegues y te vas a enterar de qué es lo que está sucediendo. No sé, llego con los ojos cerrados y me voy a enterar ahora en el momento en que el fiscal abra la puerta, como si fuera un acto de magia de prestidigitación, una cosa. No, eso no es así. Usted llega con su juramentación, pide acceso a las actas, y en caso de que necesite, y eso lo dice el código, necesite una fecha diferente, te pida una prórroga para la fecha diferente. Así porque porque si no, estarías enfrentándote irresponsablemente a un acto de imputación sin tener una estrategia. Para mí, el punto más importante de un expediente siempre es la estrategia. Y la estrategia se va a definir en función de lo que exista en el expediente. Y antes de la imputación, por lo menos el abogado debe tener una idea de cuáles pueden ser las alternativas para la mejor defensa de su cliente. Una tesis del cliente que se la debe pedir por escrito, con todo lo que sucedió, toda la información, se acerca a la fiscalía, pide acceso a las actas, crea entonces su hipótesis alternativa, y en función de eso es que va a hablar con el fiscal. Y el fiscal, el día de la imputación, con esa información se decide si la persona le conviene declarar, le conviene no declarar, le conviene establecer información, le conviene no establecer información, porque es que la imputación no es simplemente un trámite más. La imputación es realmente donde empieza la controversia sobre las hipótesis que se van a presentar al final con el acto conclusivo. Si el fiscal imputa 3 delitos, el fiscal, cuando termina, la Sala Constitucional lo ha dicho, cuando termina el proceso de la primera fase, tiene que presentar un acto conclusivo que incluya todos los hechos de la imputación. Y tiene que descartar, esa es mi tesis, ¿no? Así es, no es que estás correcto, perfectamente, así es. Y al final tiene que descartar las hipótesis alternativas que le presentó la defensa. Porque entonces, ¿para qué yo debo presentar al fiscal una hipótesis alternativa si él ni siquiera va a tomarse la molestia de demostrarla, de entenderla o de tramitarla? Es que estamos de acuerdo completamente, tenemos que hacer el próximo corte de solución final, pero bueno, entonces, antes de irnos al corte, yo necesito que todos los abogados que están oyendo este programa, voy a decir una expresión común, se pongan las pilas, porque le voy a decir algo, mi querido doctor David Terán. Lamentablemente, la praxis común dice todo lo contrario. O sea, usted está dando una clase del deber ser y sé pues que los abogados, los buenos abogados a los que nos incluimos, hacemos el trabajo. Lamentablemente, pues, yo quiero mucho a mis amigos los fiscales, pero de un tiempo para acá, todo está tergiversado. O sea, hoy en día o sea, no son objetivos, no toman en cuenta su hipótesis, y por eso hay tantas acusaciones infundadas que permiten a tener 5, 4, 7 años a una persona como imputado, y cuando llegan a juicio salen completamente absueltos. O sea, de verdad que esto hay que... Quiero cerrarte con una idea ahí para puntualizar lo que está diciendo.
invitamos a leer la sentencia de pronóstico de condena, invitamos a leer la idea de probabilidad objetiva, pero véanlo desde el punto de vista de razonamiento probatorio. No lo vean Claro. como trámite o como una coletilla para poner ahí al final de un acto para que quede bonito. Eso no significa nada si no le damos contenido. Así es, así es. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado David Terán Guerra acerca de el acto de imputación en la legislación penal venezolana. No te apartes de la pantalla de Proma, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado David Terán Guerra. Mi querido doctor Terán, hemos llegado ya a los minutos finales de Solución Final. Bueno, muy complacida de verdad por tu explicación y suscribo cada una de las palabras que acabas de decir. Absolutamente todas, porque las personas que me conocen saben que yo también soy una abogada combativa, pero siempre en pro de las cosas bien hechas, no generar conflicto y hacer el derecho al revés, siempre el derecho al derecho. Como llegamos Así ya es. a los minutos finales, bueno, dejo a tu disposición pues, las cámaras de mi programa para que tú concluyas con lo que tú crees que debes hacerlo en este momento, tus consejos finales, tus conclusiones, cuáles son tus recomendaciones a todos esos abogados que nos escuchan hoy en relación a la importancia del acto de imputación. Muchas gracias. Mira, tenemos pendiente que tenemos que averiguar el árbol genealógico si somos primos, ¿no? Seguramente somos primos. Mira, principalmente lo más importante, me gustaría traer una máxima del maestro Muñoz Sabaté que dice, probar o sucumbir. Sí. La imputación es la raíz de esta afirmación, tanto en el tema, lo más parecido en un proceso de naturaleza diferente al penal, a la imputación, que después se traduciría en la excepción, la acusación o las excepciones. Lo que pasa es que las excepciones no está construido, no hay un tema que te exija determinar la hipótesis alternativa para tu defensa en juicio. Claro. Entonces, la hipótesis se presenta en este momento y lo que podría ser de un juicio civil, la contestación de la demanda o algo parecido a eso, cuando tú defines cuál es tu hipótesis de defensa, es el momento de la imputación o en una ampliación o en una declaración posterior o algo, porque al final lo que nos interesa es que los hechos se puedan corroborar y los hechos sean de alguna manera se acerquen lo más posible con una probabilidad lógica de ocurrencia, esa es la forma correcta de decirlo, probabilidad lógica de ocurrencia, a la verdad. ¿Ok? Y mientras más corroborado esté el hecho y más hipótesis alternativas hayan sido desechadas, más real es el hecho. Lo que nos Claro. interesa es establecer la verdad, la realidad. Aquí yo quiero hacer varias reflexiones. La primera, todo tiempo presente es el más difícil. Entonces, no existe excusa para decir que hoy es más difícil y antes era más fácil. Eso es mentira. Todo el tiempo presente siempre es el más difícil. Los abogados jóvenes tienen su momento presente, los abogados adultos contemporáneos tenemos nuestro Claro. momento más difícil hoy y eso siempre va a ser la realidad. Subes a un pico y cuando llegas arriba a la montaña te volteas y tienes que bájate la montaña que tienes que venir para la Claro. otra. Y Así eso es es. la realidad. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando requieren de dos compromisos fundamentales. El primero es un compromiso de hacer cumplir la ley y pelear por la ley, ¿okay? Que eso es lo más importante. Y lo otro es que hay que trabajar profundamente y de forma intensa en los casos. No se puede llegar a un acto de imputación sin estar preparado porque es Sí. irresponsable. No se puede permitir que un fiscal te maltrate porque desde su posición de poder él cree erróneamente que está en mejor posición que el abogado. Es mentira, estamos al mismo nivel. El que resuelve los conflictos entre el fiscal y el poder del Estado y el abogado es el juez de control, el Claro. juez de garantía en esta fase de investigación principal que estamos hablando. ¿Ok? El que controla el poder por el poder, como decía Montesquieu, es el juez. El poder de controlar el poder del Estado, de la policía, de todo el mundo, está en manos del juez. Pero si el abogado no lo ejerce de forma coactiva
inquisidora, por supuesto con un deber de ética y respeto Claro. profesional, y sin perder la compostura, evidentemente, nunca, pero sí de forma vehemente, ¿no? Hay que ejercer las defensas de esa forma. Y yo siempre, hay una teoría, las teorías del caso son métodos de trabajo para los abogados. Ujú. La concepción persuasiva de la prueba eso se utiliza para el jurado, y lamentablemente aquí ya no tenemos jurado. O Claro. sea, persuadir al juez de que lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira, no es porque sea así. El juez tiene que establecer la verdad o mentira de los hechos a través de la comprobación, no de lo que le diga el abogado. Claro, por ¿Okay? supuesto. Entonces, ninguna de las dos partes tiene la razón, y siempre las dos partes van a tratar de argumentar para justificar su posición. Sin embargo, lo más importante en esta posición es que los abogados se presenten eh, ante el juez de control y ejerzan control de la investigación, ejerzan el control y contradicción. Cuando se promuevan pruebas para tomar declaraciones en la fiscalía, estén presentes, tengan su cuestionario, y ese método de trabajo, porque es un método de trabajo para los abogados muy provechoso, lo pueden sacar. Ahorita el Internet es una puerta abierta al Claro. conocimiento. El que dedica, Antonio Escotado decía, el que dedica todo el tiempo que dedican a ver, a poner corazoncito y a ver cosas en aplicaciones que no te dan absolutamente nada, Ah, dedica ese tiempo a estudiar, se convierte en un claro. experto. Así La teoría es. del caso es un método que te va a permitir plantear, cuando te vas a llegar al momento de la imputación, una confrontación sólida con lo que te está planteando el fiscal. Pero hay que hacer la tarea, hay que Claro. estudiar, hay que presentarse, hay que estar en la fiscalía, hay que leer el expediente, hay que entender lo que está pasando, hay que prepararse en las universidades, hay que Sí. prepararse a través. Ahorita el Internet te da acceso a las mentes más brillantes, están en clases virtuales, que son gratuitas, están en YouTube, Sí. por ejemplo, el legado que dejó Michele Tarufo es invaluable, y está todo en Internet, gratis. Y los libros están en Internet. Lo que pasa es que la gente tiene que estudiar y tienen que abandonar esa facilidad de que puedo lograr algo. Y mi objetivo en el derecho es lograr prestigio y dinero, ¿no? El objetivo en el derecho es No. trabajar todos los días. Y la consecuencia del dinero y la consecuencia del prestigio es hacer las cosas bien, de Claro. forma ética y todos los días, de Claro. forma perseverante. No, lo que pasa es No que podemos permitir, lo que pasa es que el escucha, prestigio y el dinero viene siempre con el conocimiento. Bueno, esto es una opinión muy personal, porque a mí me gusta tener prestigio y dinero, pero con conocimiento, que te conozca como una abogada claro. inteligente, no como una abogada corrupta que tiene dinero y prestigio por ser corrupta. O sea, que ya también hay que hacer un No, llamado de atención es a los profesionales del derecho. no podemos seguir siendo gestores, tenemos que ser abogados. Claro, es que así es. No, El, que no se puede ser gestores, hay que estudiar. No se puede permitir que la fiscalía maltrate al abogado porque se lo ve en una posición de poder sin ni siquiera haberse ganado la posición de poder, porque está por una circunstancia. Entonces, hay gente que tiene posición de poder, pero tienen ujú, un prestigio ético y profesional que les permite eh, 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 les permite fijar una posición, y bueno, para poder enfrentarse a ese tipo de personas hay que estudiar y claro, hay que elevar el nivel. Lo que no podemos es que el derecho se haya transformado, no podemos permitir que el derecho se haya transformado en algo que está fuera de la ley, fuera de los cánones éticos. Hay un libro de la doctora Sosa eh, que publicó la academia en su discurso de incorporación a la academia, donde habla de la ética del juez, el discurso, el tema, problemas de ética del juez. De verdad que vale la pena que recuperemos o que encontremos o que descubramos, porque ya es un problema dependiendo de qué generación estemos hablando. sí, 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 Eh, perdón. descubramos la importancia de nuestro propósito como abogados, porque Así es, el por qué eres abogado es lo que hace la diferencia. claro. La imputación, hablar de la imputación, leer artículos y explicarte, decirte, mira, la imputación es que tienes que juramentarte, vas allá. Okay. Claro, Ahora, ¿por qué la imputación es importante? ¿Cuál es el significado de la imputación? ¿Para qué sirve la imputación? ¿Y cuáles son los derechos y las garantías que se crean en cada uno? Eso está súper desarrollado en la claro. jurisprudencia, en todos lados. Así Pero es. tenemos que entender, que es el llamado que yo hago, tenemos que entender desde la epistemología, desde el conocimiento, de adquirir
tratar de obtener a través de un método, un conocimiento sólido. ¿Para qué estamos ahí? Porque ¿para qué está un abogado en la imputación si es para acompañar al señor a hacer un trámite? No No, sirve, va solo, por no supuesto. sirve. Es Así igual es. que vaya solo. Mira, ¿cuáles son tus redes, David, para que te contacten con cualquier persona? Mira, mis redes sociales en Instagram, Terán Guerra 1, creo que son, es que no me la sé, la verdad. Sí, creo que Este, te dan guerra uno, creo que es en Instagram. sí, sí, en Instagram, que esa es de donde más información cuelgo ahí. Claro. Básicamente, yo lo que trato de ser es un curioso, donde transmito ideas, aprendo todos los días, aprendo de ti, aprendo de todo con quien interactúo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿Y cuál es aprender. tu correo electrónico? Terán Guerra 1 hotmail.com, ese es el que uso para Ok. comunicarse de Bueno, forma abierta. muchísimas gracias, David, por tenerte de invitado. Vamos a hacer otro programa porque quedamos aquí con el gustico. Sé que todos los abogados que nos escuchan en esta noche, pues esto fue una clase magistral y sobre todo que debe quedar claro, David, que el abogado defensor no puede ser un mirón de palo. Esta es una expresión común. No, El abogado defensor debe ser activo en el ejercicio profesional. Debe usar todas las herramientas legales que tenga para poder defender a su cliente. Otra cosa que es importante es lo de la teoría del caso. Muy pocos abogados sabemos lo que es eso. No, nunca tenemos una estrategia, coincidimos completamente en la estrategia. Los buenos abogados tenemos estrategia. Y voy a incluirme entre los buenos abogados como tú, porque son muchos años del ejercicio profesional y bueno, hemos visto cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo, y esto es una opinión particular de Lirio Terán, que yo sueño, David, con tener un Estado de verdad donde se respeten los derechos del imputado. Tenemos una constitución espectacular. El artículo 49 constitucional es bellísimo y lo repetimos todos los días en todas las instancias, pero nadie toma la importancia del artículo. El Código de Rango Procesal Penal, pues ni hablemos, es una belleza. La jurisprudencia, pues apoyan todas estas teorías, pero el problema está, David, y esto también es personal, es la preparación. Y más, todos tenemos que estar preparados, pero a mi manera de entender, el juez tiene que ser un juez de control, garantista y con conocimiento. ¿Y sabes qué? Que no tenga miedo. Entendemos que el miedo es sí, libre. Entendemos que el miedo es libre. Las personas todas me conocen y saben que yo soy combativa también. A los jueces de control de este Estado tenemos que estudiar, tenemos que ser garantistas y debemos dejar el miedo. Porque también te voy a decir, yo fui defensora pública y la experiencia dice David Terán que la gente te recuerda no durante el cargo, te van a recordar posterior. ¿Cómo quieres que te recuerden? así es. ¿Como un profesional probo, inteligente o como un profesional bruto y corrupto? No tengo más nada que decir, sino que lo dejo a la reflexión. Muchísimas gracias por haberme acompañado. De verdad, Gracias. gracias por todo tu conocimiento y haremos otro programa. A Mira, ustedes, una idea dime. final, una idea final. La invitación es a ser combativos porque nosotros, los abogados en ejercicio y los abogados defensores, son los que construimos las Claro, soluciones que después los jueces le dan, pero así es. nosotros somos los que creamos la incidencia. Y este programa lo hacemos con la profunda convicción de que los abogados que nos escuchan, bueno, se van a preparar, van a ser combativos y ¿sabes qué? Tenemos que cortar la corrupción, porque si seguimos así, yo creo que tendremos no un Estado de Derecho, tendremos un Estado de antiderecho. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.